hablamos de otra noticia que seguramente va a tener muchos desarrollos, y es el ataque que sufrió una embarcación colombiana a disparos, presuntamente por parte de integrantes de la Marina peruana en la comunidad de Marandúa. El hecho dejó un muerto, un herido y un desaparecido, según un informe enviado a la gobernación del Amazonas. ¿Qué se sabe sobre este hecho, Felipe García? Aquí hay varios detalles, Ricardo, que llaman la atención, porque hay un comunicado que dice que este ataque fue el pasado 10 de abril, es decir, el viernes, en la comunidad indígena Marandúa, en el departamento del Amazonas, donde esta embarcación, como usted menciona, de bandera colombiana, fue atacada por unidades de la Marina del Perú. Según ese informe que está firmado el 11 de abril, desde el Encanto a la gobernación del Amazonas, en medio del hecho se realizaron disparos contra esa lancha, dejando como saldo una persona muerta, una herida y otra desaparecida. La víctima fatal fue identificada como José Miguel Gutiérrez, oriundo de Florencia, y entre tanto José Miguel Gutiérrez Claros resultó herido y John Jairo Córdoba Mazo permanece desaparecido. Hablamos justamente con el representante legal de estas lanchas colombianas que trabajan allí en el departamento del Amazonas, y es el hijo de la víctima, de este adulto mayor que fue asesinado, dice él, por la Marina del Perú. Lo que llama la atención es que, cuenta él, estaban trabajando en aguas colombianas. De un momento a otro se acercó una de las embarcaciones del Perú, le solicitó pues justamente que atracara en aguas peruanas. Sin embargo, como no hizo caso la embarcación colombiana, hubo unos disparos como para hacer, se puede decir, el llamado de atención, y justo en ese momento otra embarcación también de la Armada del Perú pensó, según lo que nos dice don Alexis, que estaban disparando desde la embarcación colombiana, y fue allí que se produjo un intercambio de disparos entre las dos lanchas peruanas, y fue que quedó esta embarcación colombiana en el medio de los disparos. Escuchemos en la frontera amazónica, nada es casualidad. Hace unos meses, ciudadanos colombianos cruzaron límites y plantaron su bandera en la isla peruana de Isla Santa Rosa, un acto que muchos en Perú calificaron como provocación. Hoy, la tensión vuelve a estallar. Una embarcación colombiana termina bajo fuego en una zona donde las fronteras no siempre se respetan, y donde cada movimiento se interpreta como un mensaje: un muerto, un herido, un desaparecido, y una versión que intenta posicionar a la Marina del Perú como responsable. Pero, ¿y si la historia no es tan simple? ¿Y si estamos viendo las consecuencias de meses de provocaciones silenciosas en una de las fronteras más sensibles de Sudamérica? Lo que ocurrió en el río podría no ser un accidente. Podría ser el resultado de una tensión que venía creciendo y que nadie quiso frenar. Hablamos de una noticia que recién empieza a desarrollarse y que podría escalar en los próximos días. Se trata del ataque que sufrió una embarcación colombiana en la zona de Marandúa, presuntamente a manos de integrantes de la Marina de Guerra del Perú. El saldo es grave: un muerto, un herido y un desaparecido, según el informe enviado a la gobernación del Amazonas. Una balacera en plena frontera amazónica ha encendido una tensión que podría ir mucho más allá de lo que imaginamos. Lo ocurrido en el río Putumayo no parece un hecho aislado ni un simple error. Es un incidente que ya está golpeando directamente la relación entre Perú y Colombia. En medio de un operativo en una de las zonas más sensibles y vigiladas, la intervención de la Marina peruana terminó en tragedia. Un ciudadano colombiano fallecido, varios afectados y versiones que hoy chocan entre sí. Desde el lado peruano hay un contexto que no se puede ignorar. Una región marcada por economías ilegales, rutas clandestinas y presencia constante de actividades ilícitas. En ese escenario, intervenir no es opcional, es parte del ejercicio de soberanía. Sin embargo, Colombia ha respondido con firmeza, señalando una posible violación de acuerdos internacionales y exigiendo explicaciones inmediatas. Y aquí es donde todo se vuelve más delicado, cuando entra en escena un gobierno como el de Gustavo Petro, conocido por su postura directa y su rapidez para llevar estos casos al terreno político. El panorama puede cambiar en cuestión de días. Esto ya no es solo un incidente fluvial, es un punto de tensión entre dos países que comparten historia, frontera, y ahora una situación que podría escalar si no se maneja con precisión. A continuación, escuchemos este reportaje que está dando mucho de qué hablar. En otras noticias, Caracol del Día, un grave incidente en la frontera entre Colombia y Perú se registró hace 37 horas, cuando al parecer dos patrullas de la Armada del Perú atacaron un remolcador de carga de Colombia. El dueño y capitán de la embarcación, un hombre de 82 años, resultó muerto y su hijo gravemente herido. Carlos Barragán nos tiene el reporte. ¿Cómo sucedieron los hechos, Carlos?
Alejandra, ¿qué tal? Muy buenos días. Los hechos ocurrieron en el río Putumayo el pasado 5 de abril. A las 8 de la mañana zarparon ellos desde Puerto Asís, tomaron hacia Puerto Leguízamo y allí hicieron un primer control con las autoridades colombianas. Luego llegaron al Encanto. Este recorrido dura entre 12 y 15 días más o menos, entre Puerto Asís y Leticia. Lo más inquietante no es solo la balacera, sino cómo se habría producido. Según los reportes que ya circulan, todo apunta a una cadena de decisiones tomadas en segundos. La embarcación colombiana, pesada y con más de 300 toneladas de carga, no podía maniobrar de inmediato. Aún así, se le habría exigido detenerse. Desde la tripulación aseguran que estaban en aguas colombianas y que buscaban un punto seguro para someterse al control. Y ahí es donde todo se desborda. Un primer disparo, aparentemente de advertencia. Luego, otra patrullera interpreta que el ataque provenía desde la nave colombiana y en cuestión de instantes ambas unidades peruanas abren fuego. El resultado, un hombre muerto, su hijo gravemente herido y otro tripulante desaparecido. Ahora el caso ha escalado. Hay presión política, reuniones de seguridad en Leticia y una exigencia clara. Determinar si esto fue un error operativo, una mala interpretación Leticia, o algo mucho más grave. Ese remolcador Víveres, un remolcador que es dueño o propietario de don José Miguel Gutiérrez. Esta embarcación la que ustedes ven es el San José. Ese remolcador lleva 2 bongos. Esos bongos llevan los víveres, llevan alimentos, llevan arroz, llevan aceite, alimentos para pollo, electrodomésticos, muebles, toda suerte de elementos de carga. Y eso se puede ver o se puede verificar a través del SARPE, que es un documento oficial, el que ustedes ven en nuestro touch informativo. El SARPE número 671009, el capitán, el señor José Gutiérrez, un maquinista, un timonel, 2 ayudantes fluviales y un piloto. Y también trae, por supuesto, el manifiesto de carga. ¿Qué es lo que ellos llevan en esos bongos? 250 toneladas de alimentos. Bien, ellos van por el río Putumayo. Cuando llegan al sitio conocido como El Estrecho, que es en la zona del Perú, pues allí son interceptados por 2 embarcaciones tipo Piraña de la Armada del Perú. Se escucha un disparo y arranca una balacera tenaz. Escuchen ustedes el reclamo que hicieron los habitantes justamente de esta zona, porque después de esa balacera se dan cuenta que el señor Gutiérrez está tirado en el puente del remolcador, está muerto, y que su hijo también está gravemente herido. Escuchen el reclamo de la comunidad indígena de Marandúa, que es al lado de Colombia, a las autoridades peruanas. Entonces baje el arma. Nosotros no estamos viniendo con armas. Personas que tienen armas y no pueden responder. Llévenlo, si no estén hablando. Unos civiles y lo encienden a plomo, ¿cómo les va a ocurrir? ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa? Eso es lo que hacen ustedes, vean. Eso es lo que hacen. Cállate, oiga, señor. Cálleme, ahí hay un muerto. Oiga, bájeme el arma. Toca el denunciarlo a ellos, vamos. Deje de estar apuntando. Vamos a denunciarlos que están amenazando a la gente humilde, oiga. Carlos, cállese. Lo ocurrido en el río Putumayo deja una lección contundente. En zonas de frontera, los errores no son menores y las consecuencias tampoco. Aquí no se trata solo de versiones enfrentadas o de quién tenía la razón en ese instante. Se trata de un hecho con impacto humano, político y diplomático. Perú defiende su derecho a intervenir en una zona donde el control es permanente y necesario, pero cuando una operación termina con civiles muertos, heridos y desaparecidos, el enfoque cambia completamente. Ya no es solo seguridad, es responsabilidad. Colombia, por su parte, no solo exige respuestas, sino que pone sobre la mesa un tema aún más delicado: una posible vulneración de protocolos internacionales. Y ese tipo de acusaciones elevan el conflicto a otro nivel, donde entran cancillerías, fuerzas armadas y presión internacional. Estamos en contacto con Jesús Canchala, él es el presidente de la Asociación de Transportadores Fluviales del Putumayo y el Amazonas. Don Jesús, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Y cómo reciben ustedes esto que ha pasado con un colega de ustedes, con don José Miguel Gutiérrez? La muerte de este hombre cuando justamente iba navegando a menos de 10 kilómetros por hora por el río. Muy buenos días, don Carlos. Y buenos días para los televidentes. ¿Cómo reciben ustedes esta información, lo que ha sucedido con el señor Gutiérrez? Nosotros pues recibimos la información con gran preocupación. Pues este incidente
Es uno de los más graves que ha ocurrido. Al igual no es el primero, han ocurrido más incidentes con las autoridades peruanas, pero este sí ya pues tiene involucrado una muerte de un propietario de embarcación. Allí en esta embarcación iban también 2 marineros. 2 fueron capturados por la Armada peruana. ¿Qué pasó con ellos? Y ya ahorita hablaremos del hijo de don Miguel. ¿Qué pasó con los marineros? En el momento que ellos terminan de hacer la agresión, ellos ingresan a la embarcación y capturan 2 marineros, los cuales fueron llevados a la base militar de Perú. Ellos al principio negaban tenerlos, que con ellos no estaban. Gracias a la Policía de Mundo Perú se lograron sacar y los tienen en estos momentos la Policía de Perú. Ellos se encuentran, los torturaron, los maltrataron. Hay uno que casi tiene a punto de perder un ojo. Se encuentran en este momento en custodia de la Policía de Perú porque los catalogan como subversivos, como terroristas. Y hay algo clave en todo esto. Estos incidentes no escalan por lo que ocurre, sino por cómo se manejan después. Si se enfría con diplomacia, puede quedar como un episodio grave. Pero si se politiza, si se endurecen las posturas o si se buscan culpables sin coordinación bilateral, puede abrir una grieta mucho más profunda entre 2 países que, hasta ahora, han mantenido una relación relativamente estable, incluso tras lo ocurrido en la isla Santa Rosa, con un gobierno como el de Gustavo Petro, que no suele dejar pasar este tipo de situaciones, y un Perú que no puede retroceder sin comprometer su posición soberana. El margen de error es mínimo. Ahora la pregunta es clara: ¿qué pasó realmente en esos minutos de tensión en el Putumayo? Pero más importante aún, ¿cómo van a manejarlo ambos países para que esto no se convierta en un precedente peligroso? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su like para seguir analizando las noticias más intensas del momento, siempre con enfoque crítico y sobre todo con mirada nacional. ¿Qué dicen las autoridades peruanas? ¿Por qué hicieron esta intervención? ¿De qué acusan a los propietarios de este remolcador que lleva más de 45 años navegando el Putumayo? Los comunicados que ellos sacan es que era una embarcación de dudosa procedencia. Y pues visto, como se muestra en la documentación, la embarcación es legal, salió con toda la documentación correspondiente del muelle de Puerto Asís con rumbo a Leticia, Amazonas. Allí resultó herido el hijo de don Miguel. Don Miguel, le cuento que hasta las 9 de la noche, don Jesús, pudieron hacer el levantamiento del cadáver de don Miguel, que estaba allí en el puente de la embarcación. Pero ayer fue trasladado del Perú a Colombia gracias a una intervención del Ministerio de Defensa y de la Cancillería a Bogotá, el hijo de don Miguel. Él tiene 3 impactos de bala. Uno en el hombro, otro en un miembro inferior y otro en el tórax, que está gravemente herido. Nunca antes los transportadores fluviales habían recibido una situación así, con fusil, con disparos de fusil, como vemos en el video, que prácticamente quedó hecho un colador ese remolcador. Perú no está en guerra, pero tampoco está dispuesto a ceder su soberanía. Cuando una embarcación ignora órdenes militares en una zona fronteriza caliente, las consecuencias pueden ser irreversibles. Y aquí la pregunta cambia completamente. ¿Fue un exceso o una respuesta ante una posible amenaza? Porque no olvidemos algo. Esto ocurre meses después de actos que muchos consideran invasiones simbólicas en territorio peruano. En la frontera, los errores se pagan caro. Y las provocaciones también. Hoy algunos hablan de víctimas, pero otros hablan de soberanía. Y en medio de todo, una verdad incómoda. Cuando se juega con los límites de un país, no siempre hay advertencias 2 veces. ¿Tú qué crees? ¿Defensa legítima o tragedia evitable? Déjalo en los comentarios, y si quieres análisis sin filtros de lo que realmente pasa en la región, suscríbete.